Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy me gustaría comenzar con una pregunta y es que, ¿qué tanto pensamos que podemos prolongar las consecuencias de nuestras acciones? En muchas ocasiones pensamos que por no ver una consecuencia inmediata ya nada va a pasar. Puede ser para bien o puede ser para corrección. Entonces, ¿qué tanto pensamos que podemos prolongar esa consecuencia? El pueblo de Israel, mejor dicho, el pueblo de Judá, la nación de Judá, en esta cita bíblica nos muestra que tristemente pensaron que jamás iba a llegar esta advertencia de Dios, este juicio de Dios. El día de hoy veremos que el día llegará, basándonos en Ezequiel 12, 17 al 28. Y la palabra de Dios nos dice así: y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahora, amados hermanos, históricamente, como hemos estado viendo, el pueblo de Judá continuaba viviendo bajo el mismo autoengaño, pensando que se podían ir a la idolatría y Dios los iba a respaldar aún así. Incluso sabiendo que Dios ya les había dado advertencias en contra de la idolatría, ellos pensaron que no iba a pasar nada. Pensaron que el juicio anunciado por los profetas jamás llegaría. Ellos se burlaban con refranes como el que aparece en el verso 22, que decía: se prolongan los días y toda visión falta. Vivían como si Dios no fuera a cumplir lo que había dicho. Y eso es triste. ¿Por qué es triste? Porque ellos ya habían visto la mano poderosa de Dios obrar. Conocían la historia de lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos, y aún así ellos no hacían caso. Tristemente, también esta actitud es visible el día de hoy. Hay personas que ignoran la palabra, hay personas que se burlan del juicio venidero por parte de Dios, e incluso una iglesia que muchas veces ha perdido el temor reverente ante la palabra de Dios. Pero recuerda algo: la palabra de Dios no falla. Su cumplimiento se encuentra en Jesucristo. Y tal como dice la Escritura en 2 Corintios 1:20, en Él sus promesas son sí y son amén. Vamos a ver de qué nos habla esta cita bíblica. Y es que en los primeros 4 versos, dice la palabra de Dios: vino mi palabra de Jehová diciendo: tu hombre tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber. Dios le estaba diciendo a Ezequiel cómo debía comportarse, porque Ezequiel debía actuar como una señal viviente. Debía comer con temblor, con angustia, con tal de anunciar lo que venía. ¿Y qué venía? Venía hambre, venía miedo y venía ruina. Dios habló de tantas formas a través de sus profetas, y precisamente les hacía o les indicaba que realizaran ciertas acciones para que el pueblo entendiera cómo iba a caer sobre ellos la indicación, o el juicio en este caso. Pues bien, el error del pueblo fue pensar que el juicio de Dios era una posibilidad, cuando la realidad es de que el juicio de Dios era una certeza. Porque Dios es fiel. Y hablar de que Dios es fiel, amados hermanos, no es romantizar este atributo de Dios. Decir que Dios es fiel es decir que Dios
siempre va a cumplir su misericordia, pero también va a cumplir su justicia. Ahora, amados hermanos, vemos cómo Jesucristo también advirtió acerca de un juicio. En Mateo 24, se los dejamos de tarea, lean Mateo 24, el Señor Jesucristo les advirtió precisamente de un juicio y lloró por Jerusalén, porque no reconocieron que Él era el Mesías. Él es la palabra encarnada que vino primero con gracia, pero después vendrá con juicio, tal como nos lo muestra Apocalipsis. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Dios ya le hizo mostrar a Ezequiel que el pueblo no veía el juicio con la seriedad que debían, con el temor que debían. Al contrario, sus dichos eran horribles. Dice otra versión: pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen. Qué triste que las personas veían eso y pensaban eso de Dios. Y qué triste es que el pueblo, después de haber visto tantas maravillas, seguían siendo incrédulos. Y es que, amado hermano, podemos pensar que la incredulidad es un problema menor, pero no. La incredulidad es la raíz del desprecio a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú y yo no creemos lo que dice la palabra, entonces la vamos a empezar a menospreciar, vamos a empezar a hacerla menos, vamos a empezar a creer que no necesitamos cumplirla, al contrario. Ahí está, y qué bonito, si yo quiero la uso, si no, no me pasa nada. Y eso es triste. De hecho, Martín Lutero afirmaba que la fe verdadera se aferra a la palabra de Dios aun cuando todo lo contrario parezca suceder. Aun cuando todo lo contrario parezca suceder. Y ahí es donde reside nuestro problema, porque cuando parece que todo es contrario, cuando vemos que todo está distinto a lo que habíamos pedido, nuestra fe cambia. Y nuestra forma de pensar es: Señor, entonces tal vez tú no cumples lo que dice en tu palabra. Ahora recordemos algo. La demora aparente no es olvido de parte de Dios. Al contrario, es paciencia divina. Y uno puede pensar: bueno, es que era el pueblo de Israel, era Judá, era todavía el Antiguo Testamento. Ya las personas no piensan eso, ni lo hacen de esa forma. No, hermano. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino, las personas no creían en Él. Las personas no pensaban que Él fuera el Mesías. La incredulidad del pueblo, a pesar de que era grande, no impidió el cumplimiento del plan redentor de Dios. Y así también, la promesa de la segunda venida de Cristo se va a cumplir aunque el mundo se burle de Él. Aunque el mundo no lo crea, aunque en algunas congregaciones no se predica de este día en el que el Señor vendrá por su iglesia. Amados hermanos, la Biblia lo enseña. Y después de eso, después de que el Señor haya venido por la iglesia, entonces compareceremos todos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, los últimos versículos dice: y el Señor se dirigió a mí y me dijo: los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas son de cumplimiento a largo plazo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que he dicho se cumplirá. Yo, el Señor, doy mi palabra. Qué triste que el pueblo seguía diciendo que la visión era para muchos días. Aquí el Señor les dijo algo muy claro: que Él cumpliría la palabra sin tardanza, pero sin tardanza en su tiempo, porque Dios sabía cuándo debía cumplirlo. No es cuando a nosotros nos apetezca, cuando a nosotros nos parezca mejor. De lo único que debemos estar seguros es que el día del juicio llegará. Y es que, amados hermanos, todo se cumple bajo el decreto poderoso de Dios. Dios no se retracta ni se arrepiente. Y es precisamente, me gustaría compartirles un fragmento de la Confesión de Fe de Westminster, en su 3er capítulo, donde dice: Dios no se retracta ni se arrepiente, porque sus caminos son rectos y su palabra es inmutable. Si todas las iglesias cristianas nos aferráramos a esta verdad, nadie dudaría de la palabra de Dios misma. Y precisamente, hablando del cumplimiento del juicio, en Cristo vimos el cumplimiento precisamente del juicio de la gracia. Él soportó el juicio de Dios por nuestros pecados en la cruz y resucitó conforme a las Escrituras. Lo que Dios dijo que iba a hacer, así sucedió. Así como se cumplieron las profecías de la primera venida del Señor Jesús, también se van a cumplir las profecías del regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia, a partir de hoy temamos reverentemente la palabra de Dios. No es opcional, no es simbólico que el Señor Jesús va a venir. De verdad, Él va a venir. La palabra de Dios es viva, es eficaz y se va a cumplir. Debemos vivir como si Cristo pudiera venir hoy. El día llegará,
no nos preocupemos en saber cuándo. Cuando la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, en otras versiones podemos ver que es como si el Señor dijera, no te preocupes ni intentes investigar cuándo va a ser. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero de algo hay que estar seguros, el día llegará. La demora aparente no es desinterés, recuerda, es gracia. Si el Señor no ha venido ahorita es porque todavía te está esperando a que regresemos a sus brazos de amor, de misericordia y de perdón. Finalmente, predicamos la palabra con fidelidad. Así como Ezequiel hizo una lección objetiva, como se le llama, en el ámbito de enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? A que él se puso como ejemplo para que las personas pudieran entender la lección. Nosotros también somos cartas vivas. Por lo tanto, debemos comportarnos de forma que las personas vean a Cristo en nosotros. ¿Qué debemos recordar con esta cita bíblica? Y es que, amados hermanos, la palabra de Dios no falla. El cumplimiento de la palabra de Dios es seguro, no es algo opcional. Ya sea para juicio o para salvación, pero es seguro que se cumplirá su palabra. Recuerda que en Jesucristo cayó todo el juicio de Dios que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre el Redentor, el Señor Jesucristo, para que tú y yo tengamos vida, pero también Él volverá como un juez. Por eso, como iglesia, debemos vivir con temor santo, debemos proclamar la verdad y debemos esperar con gozo la pronta venida de nuestro Señor. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, debemos estar seguros de algo, y es que el día llegará. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto.